tu comienzo, dónde naciste, dónde, qué fue, cómo es. Yo nací en un barrio que se llama El Arco, que está en la zona norte de Buenos Aires, para el partido de Tigre, Benavides. Estudié en la escuela del barrio, la escuela número 5 Juana Manso. Hice toda mi primaria ahí, parte del secundario. Cuando yo llegué al séptimo grado se había extendido 2 años más de secundaria ya en la primaria. Y bueno, después de ahí cuando paso al secundario empecé a trabajar con la música y tuve la suerte de formar parte de unas bandas que eran muy importantes en el género de la movida tropical. Entonces tuve que elegir aprovechar la posibilidad o estudiar. Y ahí, no sé si fue un error o un acierto, pero tuve que decidir dejar de estudiar. Mis papás me apoyaron y creyeron en que yo les dije, bueno, yo lo voy a hacer a distancia. Sí, enfocate lo que vos sentías. Claro, yo lo voy a hacer cuando sea más grande, voy a terminar el secundario. Mis papás me apoyaron y ahí empecé a trabajar con la música. Y por suerte fue un trabajo constante, por un lado, y no pude terminar el secundario todavía. Pero me fui formando con un montón de otras cosas y bueno, nada, se hizo muy fuerte el tema de la música. Y hoy estoy, bueno, ya hace 15 años, desde mi proyecto solo, independiente, desde Mensajero del Amor. ¿Y te cambió mucho la vida? Sí. Esas las amistades que vos tenías así de niño, adolescente? Lo que pasa es que el tema de las amistades... ¿Perduraron algunas amistades? Sí, tal cual. Que son las reales, ¿no? Las que uno cuenta con una sola mano y te sobran dedos. Muchas gracias. Pero sí, se complicó todo un poco por un tema de que, no solamente desde mi lado, porque mis amigos también fueron creciendo, formaron familia y sus trabajos y demás, entonces eso toma distancia automáticamente, pero cada tanto uno de mis amigos de la infancia trabaja conmigo hoy, otro está siempre a 3-4 cuadras de la casa de mi mamá, entonces a veces nos cruzamos. ¿Y cómo te veo hoy por hoy esa gente ahí en un escenario? No, justamente como son amigos... te siguen viendo como esa persona que... Claro, sí, y es muy lindo verlo y analizar esa persona paralela que se hizo al lado mío, que es el cantante, Chini, el cantante. Pero te siguen viendo siempre como... Claro, sí, no, y aparte es lo que yo muestro también, porque... Sí, yo he notado mucho en los escenarios, mucho la humildad que tenés con las fans también, que a veces... Es que es así, ¿viste? Por ahí al principio, cuando uno empieza con la carrera, se va encontrando con cosas y a veces la gente confunde, piensa que uno cambia, y es que los tiempos son distintos, uno no tiene el mismo tiempo, uno no tiene la facilidad para estar abajo siempre, o sea, se hizo como un furor en su momento, entonces hay que manejar todos esos tiempos. Claro, ¿viste? Pero eso no significa que uno mantener la esencia de... Claro, ¿viste? Hoy, después de tantos años, hoy tenemos la misma esencia de persona, y eso es lo que muchos dicen que hacen que la carrera de un artista sea... Perdure en el Claro, tiempo. que esté vigente. Tratamos siempre de estar ahí. Porque yo he visto que siempre estás ahí con el público, pendiente, mismo a veces te vas a sacar fotos con Obvio, el eso siempre, eso lo hacemos siempre, porque sí. Porque le debemos mucho, porque ellos hacen que nosotros estemos o no. Y aparte uno aprende a disfrutarlo, y es muy tenemos, no sé si una amistad, no, porque no nos vemos todos los días. Pero siempre estás ahí sabiendo que estás presente. Sí somos conocidos, y es lindo compartir el momento de juntarnos con diferentes grupos, ellos como amigas, por ejemplo, amigos, y vamos todos a escuchar una banda, ¿entendés? Y ahí nos vemos y tomamos un mate y charlamos. Y la pregunta de millón, ¿por qué te dicen Chini, el apodo de Chini? Eso lo puso mi abuela. Porque muy poca gente te conoce como Carlos. Claro, sí, casi nadie, por suerte. Carlos es el nombre de mi abuelo, el nombre de mi papá, y me pusieron a mí. Como se ponía antiguamente, que era toda la generación tras generación. Carlos Abel, Carlos Ignacio, Carlos Augusto soy yo. Para nombrar entre ellos. Sí. Bueno, y mi abuela me puso Chili desde chiquitito. Muchos dicen que era por un dibujito animado, otros dicen porque no sé, porque una frase de abuela de cariño. Bueno, ahí quedó
Chili. Perdón el tiempo y Chili, quedó. Chili, en la escuela, Chili. Porque a veces preguntas por Carlos y la gente no. Ah, no, sí. Es Chili, y un Es Chili y hiciste mi el- apellido. Después, con el tiempo, un gran amigo del trabajo me unió mi apellido con Chili y empezaron Chili Fernández. Y ahí, bueno. Y ahí quedó, ahí y quedó. se hizo lo que es Ahí México, quedó. el nombre. Ahí quedó, bueno, así me distingue, así digo, me Es la reconocen, diferencia, y bueno, entre los demás. Y contanos un poco más, ¿cómo es que te cuidás así para mantenerte con 33 años? Yo te veo desde hace años en la televisión, mismo en los videos y todo, y seguís conservándote igual. Yo creo que porque soy un desordenado con mi comida, entonces nunca me van a ver, che, ¿cómo no te pide está viejo? Sí. Siempre me ven, a veces, estás chiquito, no estoy flaco, no soy chiquito, tengo 33, o sea, cumplo 33 años, no te confundas con que estoy flaco, con que... Ya, porque viste que al final dicen que los artistas, viste, que después empiezan el éxito, empiezan a comer, viste como toda la movida. Ah, bueno, Uno se cuida por algunos el tiempo. todos se cuidan y tienen una figura buena. Pero pasan los años y te vi ahí. Bueno, no sé, es por no comer. Y sí, lo que pasa es que a veces llegas agotado, viste, de los toques y todo eso. No, yo soy desordenado, soy... ¿Qué eso de comer así en la típica? No, encima como bien, como sano. Que como... Nosotros dices hamburguesa, bararte. Me gusta, sí, pero tratamos de no De elegir. evitarlo, Porque, ¿no? claro, porque los tiempos son complicados, entonces tratamos de comer algo lógico, no gaseosas, agua, algo que haga bien, porque a veces, como tan mal, tan fuera de horario, encima comer, no. Porque no solamente tampoco por verse bien, también es para cuidarse uno, porque el tiempo, viste. No, tal cual, eso primero. Eso Porque a veces dice primero. la gente se cuidan, porque. No, sí. O sea, yo me cuido porque me gusta cuidarme dentro de lo posible, ¿no? Porque si no tendría que estar más gordo, ¿eh? Hola. Pero no, dicen que las cámaras engordan, pero. No, a mí no me engordan, ¿eh? Con nada. No hay manera. Contanos un poquito, ¿cómo empezaste así todo, como músico? ¿Qué es lo que te inspiró más? ¿Qué instrumento al comienzo? Cuando era bien chiquito, me llamaba mucho la atención la percusión, por el tema de los ruidos, ¿viste? Entonces empecé a tocar timbal, güiro, como dejarlo tocar un poquito en el ensayo del pibe, ¿viste? Con eso empecé digamos, a tomar tiempo y quería ir al ensayo a ver esa parte. Después, mi primer teclado me lo regalan a los 6 años, porque ya a los 5 había un teclado en mi casa que yo empezaba a tocar y mi papá, él dice que él veía que yo que iba a poder y él veía algo. Bueno, entonces empecé con el teclado, siempre la percusión, primero porque yo en el fondo de la casa de mi abuela tenía los tarros y le daba a las ollas y a lo que venga. Pero empecé a formar notas con un tecladito a los 5 años, nada, muy básico, nada. Y mi papá dijo, bueno, le voy a regalar un teclado a ver si se engancha, ¿no? Como todos los chicos. Y a los 6 años me regala el primer teclado y no paré. Y a los 7 me regaló el segundo, y a los 8, y a los 9, y así, siempre el regalo de cumpleaños, yo esperaba el teclado y ya... Y también fuiste bajista también. Sí, cuando en realidad después empecé a tocar todos los instrumentos que tocábamos en la banda, porque todos me llamaron la atención, todos los instrumentos, y realmente me gustaba. Y después cuando empecé cuando tenía 13, 14, que ya estuve en el grupo Red y en esas bandas que te decía que eran importantes en el género, Pero en aquel entonces tenías ganas de estar arriba, delante del escenario. Todavía no. Yo cantaba en una feria que vendía, era un paseo de compras. Tenían un escenario para que cuando la gente pasara, bueno, había bandas y demás. Y había empezado a cantar ahí un poco, muy tímido, pero me gustaba. O sea, era algo más. Algo que tenías, o sea, que no claro, te era daba. un instrumento humano que yo quería explorar y quería ver qué pasaba. Empecé a cantar ahí, me sentía cómodo desarrollando la... ¿Qué arrancaste a cantar? ¿Romántico? Sí, siempre movido? romántico, lo que cantaba mi tío, lo que a mí no me gustaba. Lo contrario, ¿eh? No era el momento, ¿viste? Y bueno, nada, siempre con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, amigos también. Y ahí empecé a cantar. Y después cuando empecé, bueno, con mi primer disco, ahí sí ya empecé a tocar todos los instrumentos para grabar el disco y demás. Después toqué el bajo en Mensajeros del Amor, hubo unos cambios
y era necesario pasar por una etapa así. A mí siempre me gustaron las bandas de México, y el formato del cantante con el acordeón es de una banda que se llama, o sea, muchas bandas hoy, pero yo tomé de referencia una banda que se llama Guardianes del Amor, y ahí está el formato del cantante con el acordeón. Que en Santa Fe se usa mucho el acordeón allá en Santa Fe. Sí, en Santa Fe sí, pero no los cantantes, es el acordeonista. Y también había otra banda que me gustaba, que Bronco, que el cantante cantaba tocando el bajo. Entonces necesitaba también hacer eso por un tema de meta, por un tema de mostrar algo distinto y seguir siendo distinto, o al menos intentar marcar algo. O sea, claro, ¿viste? Entonces, y fue una experiencia muy linda también cantar tocando el bajo. No es algo que se usa siempre, al menos en el género de cumbia, sí, ¿no? Entonces, ahí está mi etapa. Después sí canté con la guitarra también. En el 2010 hice un disco. Bueno, Chilia, en este momento vamos a cortar eso no se lo cuento. Y vamos a seguir contando más Okay. de tu historia en la tropical y la vida personal. En el tercer bloque que viene, en un segundito, pueden suscribirse al canal A la Movida Uruguaya. Está Chili Fernández de y Arte Mar Producciones, que es lo que hace posible toda esta entrevista.